Ya se está grabando, creo. Sí, 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 es que necesito correr una cosita de acá para poder... Bueno, ahí está. Ya. Eh, Buenas tardes a todos, todas y todes. Nos encontramos en una nueva sesión de las jornadas de aperturas esotéricas que fueron y son organizadas por la doctoranda Alejandra Galicia del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y por quien les habla Marcelo Sánchez, profesor del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. El día de hoy tenemos el gusto de compartir la ponencia, la charla de Karen Briano, del posgrado en Letras de la UNAM, que se titula Coordenadas del esoterismo español y sus vínculos con Latinoamérica en el siglo XX. Karen es licenciada y maestra en literatura por la UNAM. eh, ha ya iniciado sus estudios de doctorado, ha realizado intercambios y estadías de investigación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el archivo del Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, y tiene publicaciones en esta área y en las de su investigación disciplinar, como el discurso místico apofáctico en la poesía de Elsa Cross y Angelina Muñiz Uberman, Intelectualidad y Desdecir. Y otras publicaciones también, como La alquimia en la obra de Juan Eduardo Cirlot, Reivindicación del esoterismo como conocimiento rechazado. Eh, Estimada Karen, muchas gracias por la disposición, por aceptar la invitación y por estar junto a nosotros. Quedamos contigo. No, muchas gracias a ustedes, a los organizadores, a Alejandra, a Marcelo, ¿no? Al grupo del seminario de México, ¿no? Y estas iniciativas yo creo que son importantísimas para la, la circulación, el desarrollo de la disciplina esoterológica en Latinoamérica, ¿no? Pues como les comentaron, terminé mi doctorado y lo hice sobre un autor barcelonés que escribió en la posguerra, ni siquiera vio la muerte de Franco, ¿no? Pero esta ponencia me ha servido un poco para como del ensimismamiento en un solo autor, ¿no? Y abrir un poco eh, el panorama hacia el desarrollo de los esoterismos en España, porque yo solo había mapeado un poco lo que había pasado antes de la guerra civil, que es un desarrollo muy, muy importante. Entonces ahora me voy hacia todo el siglo XX y lo que es más importante como es esta parte nueva de los vínculos con Latinoamérica, ¿no? Que va a ser mi primera incursión en este terreno, por lo tanto va a tener como un carácter provisional, ¿no? De lo que les voy a presentar. Bueno, empiezo con recordar o presentar, digamos, los rasgos que yo consideraría importantes o las coordenadas justamente del título, ¿no? Como para ubicarnos en los discursos esotéricos durante el siglo XX, ¿no? En primer lugar, pues reiterar esta característica que un poco se vimos en la ponencia de Antonia, ¿no? En la primera ponencia del ciclo, que es como este acceso potencial y progresivo, o sea, mientras más nos adentremos, ¿no? a la segunda mitad del siglo XX, a muchísimas corrientes y complejos o complejos discursivos, ¿no? Esotéricos, anteriores y contemporáneos, ¿no? Por poner un ejemplo, que también ha salido en el ciclo, que es el de la alquimia, desde el siglo III antes de la era común, ¿no? Hasta pues, las manifestaciones desde el siglo XIX, la literatura alquímica dorada, la época dorada, que es
lo que ahora es Alemania, siglo XVII, ¿no? La emblemática, o sea, todo esto potencialmente van a tener acceso a todas esas manifestaciones, más las reinterpretaciones o las apropiaciones del tardío siglo XIX, ¿no? En el siglo XX están activas pues las alquimias en plural, ¿no? De práctica de laboratorio en Francia con los, en torno al magisterio de Fulcanelli, por ejemplo. Están activas las interpretaciones mágicas, masónicas, teosóficas o rosacruces, las versiones también cientificadas de la inglesa Alchemical Society en Londres a principios de siglo, y las muy influyentes lecturas psicológicas de Bachelard o de Jung. Además, como de esta complejidad, ¿no? de gran saturación como de corrientes, que supone para el estudioso pues, que tienes que manejarlas, ¿no? Para poder estudiar apropiadamente los esoterismos. También hay que considerar su articulación con ideologías políticas, ¿no? Hay, como también ya se dijo, esoterismos de izquierda y de derecha, ¿no? O sea, no es solamente una tendencia ideológica, sino que la vamos a encontrar articulada con varias posturas. Y a partir de ahí, como en la piedra fundacional de estos esoterismos en la educación, en los modelos educativos que van a plantear. También considero que hay un proceso de academización de la circulación de las obras esotéricas, ¿no? Que empezaría, yo diría, con estas versiones psicológicas de Jung o Bachelard, luego continuaría en la visión tradicionalista del filósofo francés René Guénon a principios del siglo, y luego la implantación que va a seguir, ¿no? O sea, ninguna es excluyente, todo esto es simultáneo y dependiendo del autor vas a necesitar más una cosa o la otra, ¿no? Después de Guénon y estas ideas tradicionalistas, perennialistas, ¿no? va a venir también el gran desarrollo, ¿no? Y la gran influencia que tuvieron las obras del llamado Círculo Eranos, ¿no? En torno a las obras del historiador de las religiones Mircea Eliade, del estudioso del mundo islámico, que es Henry Corbin, y de los estudios sobre la cábala de Gershom Scholem. También hay un renacimiento de los estudios sobre el gnosticismo, ¿no? En la antigüedad por el descubrimiento en el 46, aunque paulatino desarrollo hasta los 70s, ¿no? Del gnosticismo, que también les va a dar como material a los grupos esotéricos, ¿no? Para poder armar sus propuestas esotéricas. En la segunda mitad del siglo XX, pues el estudio del esotérico implica desentrañar, ¿no? ¿Qué es esto que denominamos New Age? Mark Sedgwick ha advertido que este término es como, presenta varios problemas, ¿no? Por un lado, la idea de nuevo, que no tiene, ¿no? Porque está apelando sobre todo a ideas que se consolidaron en la teosofía, pero también en teorías de tradiciones más antiguas. También la idea de que se puede referir a un periodo histórico, pero en realidad lo usamos para referirnos a múltiples formas de espiritualidad, ¿no? Que no sabemos también. Luego se confunde con esta idea de espiritualidades alternativas, que es muchísimo más vaga, ¿no? Para poder acercarnos a estas manifestaciones. Y entonces Hanegraaff ha propuesto dividir el fenómeno en al menos dos tendencias, ¿no? Que sería la de los 60s, en un contexto contracultural, que van a desarrollar la idea de justamente la nueva era, ¿no? Que estamos terminando la era de Piscis, decadente, racionalista o cristiana, y vamos a entrar en la nueva era de Acuario, ¿no? Es una propuesta milenarista. Y luego, esa sería una tendencia, y luego la otra tendencia sería la de los New Age de los 70s y 80s, en donde ahí encontramos como esta tendencia al holístico, ¿no? Aunque todos para Hanegraaff, ¿no? Estas dos aproximaciones, la de los 60s que él llama proto-New Age, ¿no? Y la de los 70s y 80s,
Comparten un sentimiento de malestar con la cultura contemporánea y establecen críticas sociales. A pesar de que los segundos no necesariamente hablan de una nueva era, sí dejan claro que la sociedad debería ser diferente. Todos se van a contraponer al dualismo y al materialismo, van a reivindicar la dimensión espiritual del hombre y su relación con la naturaleza. Y al mismo tiempo que reconocen toda esta dimensión espiritual del hombre, es que esto implica que vas a desarrollar tu conciencia, que puedes desarrollar poderes de sanación, ¿no? Que vas a integrar la ciencia, sobre todo cuántica, ya en esta coordenada, dentro de una visión integral, ¿no? Y también digamos, hay un resurgimiento del paganismo para poder hacerle frente como al reduccionismo de la iglesia, ¿no? Cristiana. También creo que tenemos que considerar es que va a seguir este desarrollo orientalismo, occidentalismo que inicia a finales del 19, ¿no? Digo, sí, en la segunda mitad del 19, cada vez vamos a tener más acceso a traducciones, ¿no? A obras sobre Oriente, y también va a haber un movimiento como de retracción o de protesta, ¿no? Contra esa orientalización, y se van a rescatar las tradiciones que se consideran como intrínsecamente occidentales, que sería el hermetismo, neoplatonismo, paganismo y otras. Dentro de la literatura, pues creo que también ya se ha dicho, ¿no? La narrativa va a encontrar como en donde más encontramos lo esotérico es en la narrativa fantástica, en la gótica, en la ciencia ficción, en la literatura testimonial, ¿no? Las memorias. En la poesía creo que se encontraría en estas propuestas neosimbolistas, neorrománticas, lo que se ha denominado poesía filosófica, lo que también consideramos poesía mística, ¿no? Ahí creo que podemos encontrar, ¿no? Articuladas o en mayor o menor medida las propuestas esotéricas. Y del ensayo también es un desarrollo importantísimo, ¿no? Aparte de los eranos y tradicionalistas, tratados propios, ¿no? Y esta literatura testimonial. Después, ahora sí voy en esta relación España-Latinoamérica, creo que es importante como entender que hay etapas importantes, ¿no? Que no es la única relación esotérica que se tiene con Europa, pero sí la más duradera, ¿no? La más compleja, y que se suele más mencionar que estudiar, propiamente siento, ¿no? Con la excepción de la obra del doctor José Ricardo Chávez y la noción que ha utilizado, ¿no? De lo panhispánico. Entonces, yo diría que, en primer lugar, se establece un intercambio vanguardista, cosmopolita y progresista en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En España estas tendencias progresistas se van a consolidar en la proclamación de la Segunda República en los 30, ¿no? En donde hay circulación de obras esotéricas, traducciones de ensayos y ensayos más o menos originales, se combinan con procesos migratorios, se fundan escuelas, logias, filiales de carácter esotérico. Todo esto lo vamos a ver un poquito, ¿no? Más adelante en el repaso histórico. La segunda coordenada importante es, pues, evidentemente el exilio republicano provocado por la guerra civil desde el 36, muchísimo más visible en el 39. Ya durante la dictadura franquista el panorama pues cambia drásticamente, ¿no? Es un ambiente de abierta, sistemática, controladísima persecución de la masonería y por ende, como por asociación, otras sectas, como les llaman ellos, ¿no? Muchos grupos de corte esotérico van a mantener sus reuniones y prácticas en la clandestinidad, con excepción de la masonería que no tenía, o sea, no podía hacer eso. Y van a depender de lo producido en Latinoamérica. Como veremos, es el caso de la teosofía, del movimiento en torno a Krishnamurti, de la antroposofía, todos estos, digamos, más o menos vinculados con la sociedad teosófica, ¿no? Y también de la antroposofía. De manera recíproca, una vez muerto Franco, y en una España que se ha llamado, ¿no? Se denomina que comienza el camino hacia la democracia, perseguidos a su vez por las dictaduras de cada país, como señala la guatemalteca Marta Elena Casaus, la cito: hermanos en la desgracia de una historia
que se repetía. Y nosotros nos adentrábamos en un largo túnel de oscurantismo, la represión y la tortura. Durante esta etapa, España se convirtió en el modelo de transición democrática, impulsó condenas internacionales contra las violaciones de los derechos humanos, acudió a foros y lideró la defensa de los derechos elementales de la persona a la vida, la libertad de expresión, y permitió que los refugiados organizaran su resistencia desde España. Cuando España, cuando España entra a la Comunidad Económica Europea en 1985, cuando se considera, digamos, que ha llegado ha consolidado su democracia, la política exterior se encuentra entre dos tendencias o dos vocaciones. Por un lado, debe atender las presiones europeas para frenar la inmigración que, desde su punto de vista, se colaba por sus puertas, ¿no? Por el otro, va a intentar mantener como esta antigua vocación de unidad iberoamericana, pero esto se va a perder, ¿no? Paulatinamente. Otra vez cito a Casaus. El gobierno español está pasando de América Latina. A partir del 85, aproximadamente las relaciones entre los nacionales, los de la casa y los forasteros se jerarquizan, pasan a ser verticales y se plantean dos niveles paralelos e inconexos: el círculo de lo mío, mi patria, mi nación, y el círculo de lo otro, lo forastero, lo extranjero, lo inmigrante, a lo que se le suele etiquetar de pobre, sucio, subdesarrollado, salvaje, delincuente, narcotraficante. Este proceso se consolida con los sucesos del 11 de septiembre, cuando la inmigración más que nunca adquiere ese matiz ineludible de peligro y terrorismo potencial que no va a evitar la ley española de extranjería. Al contrario, dice Casaus, va a favorecer que se consoliden los estereotipos. Esto en el plano esotérico va a propiciar que encontremos otra vez propuestas fascistas y un alejamiento, ¿no? O sea, de un proceso como de negociación y de relación entre esoterismos españoles y latinoamericanos, se va a empezar a separar como drásticamente y va a haber más propuestas nacionalistas, ¿no? Ahora sí, bueno, entramos al repaso por corrientes. Obviamente las voy a presentar separadas, pero sabemos que teósofos eran algunos masones, ¿no? Masones que también estaban interesados en el espiritismo, entonces los separo por una razón como de practicidad, pero no porque realmente los podemos encontrar así en España. Como les decía, pues hay un cambio importante antes de la guerra mundial después de la guerra mundial, ¿no? Y esto lo ha estudiado Juan Pablo Bubelo, ¿no? Del primer desarrollo tanto del espiritismo, que sabemos es un más decimonónico, ¿no? Que del siglo XX, va a verse como una distinción entre un progreso como ortodoxo, ¿no? De consolidamiento de las teorías, de lograr acuerdos entre los espiritistas, ¿no? Con los congresos internacionales, ¿no? Y esto se rompe con la Primera Guerra Mundial, y en los 20 es lo que encontramos, ¿no? En los congresos es como una preocupación por la heterogeneización de los movimientos. O sea, hay fraudes, hay como que necesitaban regular, ¿no? Las prácticas espíritas. También, bueno, dentro de lo que dice Bubelo, dice que esto se justifica por la ola revolucionaria después de la Primera Guerra Mundial, había derrumbado la ilusión positivista de progreso indefinido, surgiendo doctrinariamente más heterodoxas y con una inserción en la política local diferente. Lo que les decía, ¿no? O sea, ahí vamos a empezar a ver las radicalizaciones, ¿no? Vamos a ver relacionado el espiritismo español con el anarquismo, sobre todo, ¿no? Por eso pongo aquí a Belén de Zárraga, ¿no? Porque es más recordada por esa faceta anarquista, ¿no? Aunque también era masona y está en contacto con la teosofía. El personaje importante, ¿no? Para mí, además de Belén, es Joaquín Trincado, ¿no? Español que viaja, emigra a Argentina y ahí establece la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, o EMECU, en 1911.
Y ahí, por ejemplo, Bubelo también menciona, ¿no?, que en el libro de esta primera etapa, ¿no?, de la MECU, todavía estaba convencido de que la humanidad evolucionaba hacia una síntesis espírita comunista, ¿no? Pero ya en los años 20, en filosofía austera racional, que es la que van a usar la mayoría de los grupos de la MECU, hace una interpretación desde las grandes religiones históricas para criticar al socialismo, ¿no? Y decir que está encerrado en un materialismo estrecho, que priva de la perspectiva trascendental. Otro ejemplo, ¿no?, que me parece importante para ver, ¿no?, que estas relaciones entre España y América, pues no solamente son a través de obras, de ensayos, ¿no?, como de tratados, de implantación de escuelas, como de migración, sino que también se establecen como, más bien se mantienen como los vínculos simbólicos. Y este es el caso de Jaime Galté Carrer, ¿no?, que es chileno. Dicen que fue el medium más importante del siglo XX. En 1937 se hace masón como su padre y luego funda la Sociedad Parapsicológica de Chile con el objetivo de entender sus trances, dada la fama mundial que alcanzaron, ¿no? Vicuña refiere que llegó un miembro de la London Society for Psychical Research, pero también está documentado un viaje de un español, un médico español, Gregorio Marañón, que viaja a entrevistarse, o sea, específicamente con Galté. Quería llevárselo a España, ¿no?, para poderlo estudiar allá, y no puede hacerlo porque está ya en eso la guerra civil. Uno de los espíritus que hablaban a través de Galté se llamaba Lowy, quien aparece como autor de varios libros construidos por las transcripciones de las sesiones espíritas con esta entidad inglesa, Lowy. En uno de estos libros, El Escarabajo Sagrado, que recopilaron hasta 1972, de tema egiptológico, se relata que el escarabajo sagrado es un símbolo que puede abrir el poder espiritual de las personas, pero lo importante es que una de las localizaciones del escarabajo es España, ¿no? Y esto es como el viaje de Egipto, de Arabia hacia España. Y entonces España se imagina, o sea, se mantiene esta imagen como de que por ahí pasó la verdadera sabiduría, ¿no?, a través del crisol de Al-Ándalus. Esto se va a repetir después también. El siguiente movimiento importantísimo porque de aquí van a salir otros movimientos también, es la teosofía, la sociedad teosófica, que se establece en España también a finales del 19 por los españoles Francisco Montoliu y José Chifré. En 1891 se constituye este grupo. Después, un año después, publican Estudios Teosóficos, y un año después, en el 92, muere Montoliu. Entonces toma el control, digamos, y el mecenazgo de la sociedad teosófica, de la naciente sociedad teosófica, José Chifré. Y ahí el nombre de la revista cambia a Sofía, que es muy importante, ¿no? Además ya ha sido estudiada muy, 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 muy bien. El éxito se debió, en parte, el éxito de Sofía, al trabajo editorial de Ramón Mainadé y su casa editorial, en donde además de las revistas se publicaron más de 268 títulos en su colección Biblioteca Orientalista. La rama Arjuna edita otra revista, El Loto Blanco, con el importante subtítulo de Revista Teosófica, órgano de relación entre los teósofos españoles e hispanoamericanos. Y de acuerdo con Vicente Penalba Mora, o sea, realmente tenían intenciones de mantener este vínculo con Latinoamérica, ¿no? Hablan, según este estudioso, tratan temas de importancia para América Latina. Un segundo impulso de la sociedad teosófica llega con la presencia de Mario Rosso de Luna a partir de 1904, pues influyó a muchos miembros de la intelectualidad española de la época, como los escritores Azorín, Baroja, Machado y Valle Inclán. Entre las obras de Rosso de Luna, la más importante, pues están los comentarios y traducción a la doctrina secreta de Blavatsky, y esto, de acuerdo con el doctor Chávez, es como un intento de ir en contra de la corriente krishnamurtiana que por ese entonces estaba siendo impulsada por los directores de la Sociedad Teosófica.
También tiene otro libro que es Hacia la Gnosis, Ciencia y Teosofía, reeditado, o sea, publicado originalmente en 1909 y reeditado en el 23, en una colección que él dirige, que es la Biblioteca de las Maravillas, y aparte dirige una revista teosófica, que es Hesperia, ¿no? O sea, la labor de Rosso de Luna es muy importante. Después de la guerra, en 1921, se les otorga la Carta Constitutiva de la sección española de Adyar, con 7 ramas en Cataluña, 5 en Madrid, 9 en Levante, 2 en Marruecos, más otros grupos. En ese mismo año se lleva a cabo el primer Congreso Mundial de la Sociedad Teosófica, presidido por Besant en París. Del 24 al 25 hay una segunda época de publicaciones de Sofía intermitentes, ¿no? Porque estaba en crisis, ya habían perdido el mecenazgo de Chiffré, entonces les costaba mucho mantenerse. Otra etapa también, el 31 y el 32, después se fusiona con el Loto Blanco, ¿no? O sea, realmente trató de mantenerse viva, ¿no? Pero sí fue ya diferente en la década de los 20. Me parece que los rasgos de la variante teosófica española como más destacados serán la inclusión de sus propios autores, ¿no? Es una reivindicación de Ramón Llull, por ejemplo, o del quietista Miguel de Molinos. También se caracteriza por la colaboración de catedráticos orientalistas, estudiosos de lengua árabe, hebrea o del sánscrito, que no necesariamente desarrollan una beta doctrinaria teosófica, ¿no? O sea, esto es lo que casi siempre se menciona, ¿no? Como estas publicaciones de origen teosófico permiten la entrada a otros discursos que están importantes, o sea, son como de avanzada en la época, ¿no? Además de esta recuperación de sus propios sabios, de sus propios autores teosóficos, la labor, o sea, destaco como esta vertiente blavatskiana en Rosso de Luna, el rescate como de la gnosis, ¿no? Y ya en el franquismo hay un documental en la página de la Sociedad Teosófica Española, en la que dan testimonio, ¿no? De las actividades clandestinas durante el franquismo. Decían, por ejemplo, que llegaban de repente desconocidos a las reuniones, que sabían que eran espías, ¿no? Pero que no regresaban, que no había repercusión porque se decepcionaban, ¿no? En lugar de encontrar pláticas sobre conspiración política, hablaban de karma y reencarnación, ¿no? Un teósofo famoso, Saturnino Torra, tenía que presentarse cada 15 días a la comisaría para reportar sus actividades, ¿no? O sea, a pesar de eso, pues es importante, ¿no? Como la necesidad y la voluntad de mantener todas estas actividades en funcionamiento. La Sociedad Teosófica se legaliza de nuevo hasta 1976. Más allá de la circulación de obras que son muy importantes para el vínculo España-Latinoamérica, en intercambios humanos podemos mencionar la figura de José Antonio Garro, padre de la escritora Elena Garro, que viajó a México. Esto lo rescata el doctor José Ricardo, ¿no? Que viaja a principios de siglo para ayudar a las actividades espíritas de Madero, pero también sobre todo ayudar a la Sociedad Teosófica, en su primera logia, Aura, ¿no? que sigue existiendo. También he mencionado muchas veces la familia Phil Povedano, de orígenes españoles, establecidos en Costa Rica, que influyeron en la sociedad intelectual de ese país. Dos de los personajes derivados de la teosofía que me parecen más importantes en este vínculo España-Latinoamérica otra vez es la primera Josefina o Pepita Mainadé y Mateos, hija de Ramón Mainadé, editor español, que publica entre las décadas de los 50 y 70 una serie de biografías ya en México y en la editorial Orión sobre Plotino, sobre los grandes, una serie de biografías de filósofos y maestros religiosos, Zoroastro, Krishna, Pitágoras, son ensayos de ella, ¿no? A principios de los 70 publicará además con María Solá Ferrer, otra teósofa, la colección Tradición Sagrada de la Humanidad, que divulgaba enseñanzas básicas de las diversas religiones.
También, bueno, es importante la obra de traducción que hace, entre ellas traduce Una aventura en la mansión de los adeptos rosacruces de Franz Hartmann y un libro de su autoría de poemas que son Las ocultas dádivas. El otro teósofo importante será Salvador Sendra Bonastre, teósofo de la Orden de la Estrella de Oriente, difusor del mensaje de Krishnamurti, que viajaba en la gira de 1935 de Krishnamurti a Latinoamérica. Él viajaba antes para tratar de difundir, de vender los libros que ya se estaban traduciendo de las conferencias krishnamurtianas en Madrid, ¿no? Entonces viajaba a Latinoamérica, Sendra, para tratar de que los teósofos que iban a escuchar a Krishnamurti tenieran noticia antes, ¿no? de lo que iban a encontrar. Es importante la labor editorial de Sendra. En primer lugar, funda en México, junto a Abel Cárdenas Chavero, la editorial Orión, que es importantísima para la difusión del esoterismo en México. En 1987, motivado seguramente por la muerte de Krishnamurti, un año antes, escribe un texto testimonial importantísimo para conocer estas relaciones, ¿no?, iberoamericanas, que es Impacto de Krishnamurti, que es como la información más detallada, ¿no?, de las giras. Si bien como que hay o sea, es real, ¿no?, el cisma que provoca, que sucede, ¿no?, dentro de la teosofía, cuando Krishnamurti decide romper con el papel mesiánico que le habían impuesto, ¿no? Para Sendra, en lo personal, dice que él no ve distinciones, ¿no? O sea, que para él son como dos formas de enfocar la misma verdad, ¿no? Que la teosofía de Blavatsky se va a enfocar más en el mundo objetivo, en las relaciones entre los diversos órdenes y estratos de la realidad espiritual, y que Krishnamurti le gusta porque va como a la esencia, ¿no?, de la transformación de la conciencia. También, bueno, desde la parte editorial, establece la editorial Krishnamurti, me parece que esta sí es en Puerto Rico, y la Fundación Krishnamurti Hispanoamericana, que después pasa a ser la latinoamericana, y establecen vínculo con la editorial Kier de Argentina, Ercilla de Chile, Obelisco y Kairos de Barcelona, de las que voy a hablar también un poquito más adelante. Bueno, vienen las malas noticias, ¿no?, en el panorama esotérico español. Durante la Segunda República aparecen vínculos, ¿no?, vinculados más bien, muchos masones con los partidos republicanos. Pero esta adhesión, ya se ha estudiado, no es absoluta en términos esotéricos, ¿no? O sea, responde, como casi siempre la masonería, como a vínculos políticos estratégicos, ¿no?, de sociabilidad. En los 30s, la masonería española implementó en el Protectorado Español de Marruecos un modelo de colonialismo basado en el mito andalusí que les comentaba, de convivencia entre las tres culturas, y esto lo ha estudiado Ayar Bobet muy recientemente. También en esta época, las posturas de extrema derecha en contra de la masonería y por extensión del judaísmo están en la línea de este tristemente célebre libro de los protocolos de los sabios de Sion. Se publica, por ejemplo, El enemigo, marxismo, anarquismo, masonería, en 1934, de Mauricio Carl, seudónimo de Julián Mauricio Carlavilla del Barrio, que era un policía, un agente policíaco que delataba a muchos supuestamente masones y comunistas, que subió rápidamente, ¿no?, en la jerarquía policíaca, y ya en la posguerra se vuelve editor, ¿no?, y está circulando todas estas ideas antimasónicas y antisemitas. El franquismo fundamentó su campaña antimasónica en ese mismo antisemitismo, pero su antijudaísmo dejaba fuera a los sefarditas, o sea, es decir, a los judíos españoles, ¿no?, pero no por razones humanitarias, sino para demostrar la supremacía de la religión católica en términos de purificación
del error religioso. O sea, decían, en España los judíos se purificaron, ¿no? Y por lo tanto no los vamos a perseguir. Al hacer propios a los sefarditas mediante otra estrategia de mitificación, ¿no? Hay un buen judío y hay un mal judío, se borraba la historia de antisemitismo real en la península de muchos siglos, y se mantenía al mismo tiempo esta propaganda negativa en contra del contubernio masónico judío ruso, pero askenazí, ¿no? La intolerancia respondió a una estrategia más amplia, era una forma de homogeneizar a sus opositores en un solo enemigo. O sea, la masonería era sinónimo de separatismo, de liberalismo, de comunismo, de anarquismo, de judaísmo, en resumen, entre comillas, todos los enemigos de España. Aunque la persecución de los masones inicia con la guerra del 36, es en el 1 de marzo de 1940 cuando Franco firma la ley en la que se establece la jurisdicción del Tribunal Especial contra la Represión de la Masonería y Comunismo, cuyo propósito era castigar, cito, a los partidarios de ideas disolventes contra la religión, la patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social. Para ello se definía en primer lugar a los masones como aquellos que habían ingresado a la masonería, que no se hubieran dado de baja o que no hubieran roto explícitamente su relación con ella. En la larga vida de esta jurisdicción se resguardaron 1987 cajas en más de 200 metros lineales que contienen más de 64,000 expedientes durante 23 años de existencia en Madrid. En 1971 se transfiere a Salamanca por una comisión liquidadora que no se lleva a cabo. En 1979 se entrega este archivo a la División Independiente de Salamanca del Archivo Histórico Nacional, ¿no? Este archivo entonces ya forma parte del Centro Documental de la Memoria Histórica Español y es un acervo importantísimo. O sea, aquí se originan como el estudio moderno, el estudio actual, contemporáneo y académico, no solo de la masonería, sino de la teosofía, el espiritismo y el ocultismo del 19. Ante el riesgo excesivo, así como la falta de condiciones para llevar a cabo propiamente los rituales, la masonería habrá de sobrevivir muy diezmada en el exilio, a diferencia de la teosofía o el espiritismo en estas prácticas criptoesotéricas. En México se crea la logia número 3 Lázaro Cárdenas, constituida por exiliados del Gran Oriente Español. En términos de un estudioso de esta logia, la constitución de la logia fue un logro de las redes masónicas de muchos estratos sociales y regiones que se organizaron para sacar a los españoles, para acogerlos, ¿no?, en los países a los que iban a llegar y establecer condiciones jurídico-políticas que garantizaran su libertad de prácticas, pasando por alto estatutos tanto políticos como masones de no intervención. Por otro lado, como les decía, Aguiar Bobet ha estudiado las relaciones entre las masonerías de Marruecos con México, Cuba y Argentina, con quienes Marruecos prefería tener más relación que con la misma España, ¿no? Otra corriente importante es el rosacrucismo. O sea, hay varias tradiciones rosacruces. Esta es una de las estudiadas hasta donde sé, ¿no? Con datos históricos, que es el linaje Krumheller, que funda en 1927 la Fraternitas Rosacruciana Antigua, y que, de acuerdo con Mariano Villalba, era una organización pensada para operar únicamente en países de habla hispana y portuguesa, proclamándose Krumheller soberano comendador para España, América Latina, Antillas y Filipinas. Aunque esta fraternidad es fundamental para la historia del esoterismo en el México revolucionario, España tiene un papel también importante como lugar de enlace entre Alemania y Latinoamérica, sobre todo después de 1920, en donde vive largas temporadas hasta el ascenso de Franco. Desde 1924 se edita allí en Barcelona la revista Der Rosenkreuzer, que originalmente había nacido en 1921 en Alemania. La publicación en Barcelona alcanzó un tiraje de 5,000 ejemplares y reunió, de acuerdo también con Villalba, una verdadera red de intercambios entre ámbitos esotéricos latinoamericanos y europeos a través de la emisión de cursos y formación de grupos de estudio, como las aulas Lucis, que todavía siguen activas algunas de ellas. Además, encontramos un vínculo simbólico, ¿no?, otro vínculo simbólico en la obra de Krumheller, Rosacruz, novela de ocultismo iniciático, primero
publicada en el 18 en Berlín, después en Barcelona en el 27, hay una reedición de Kier en el 91, y yo encontré otra de Chile de 1979, en donde se retrata, hay un episodio de la novela donde se retrata a esta montaña barcelonesa, Montserrat, como un espacio elevado, espiritual, en donde se puede percibir claramente los poderes de la emanación divina, ¿no? Esto se relaciona, este pasaje se relaciona con la idealización decimonónica que reaviva el catarismo en el sur de Francia en el 19, y que hace de Montserrat el lugar, o sea, equipara Montserrat con Montsalvat, que es el castillo donde supuestamente estaba resguardado el Grial en la tradición alemana de Eschenbach y Wagner, ¿no? Por eso se supone, o sea, que es legendaria ya, ¿no? La visita de Himmler a la abadía de Montserrat el 23 de octubre de 1940, pues las investigaciones de Otto Rahn, que después va a caer en desgracia, ¿no? Dentro del partido, indicaban precisamente este centro espiritual como depositario de este objeto sagrado. También es importante la presencia de Rosacruz, de la antigua y mística orden Rosacruz o Amor, fundada en 1915 por Spencer Lewis, pero en España sufre un cisma, ¿no? O sea, se llega a España y uno de sus grandes, no me acuerdo cómo le dicen, maestros Rosacruces, Ángel Martín Velayo, se separa en 1988 y constituye su propia sociedad Rosacruz, que se llama Orden Rosacruz, y es la primera, ¿no? Al parecer, ¿no? Se tiene noticia de la primera nacida en España el 6 de enero de 1988, y que sí ya se puede encontrar como vínculos con Latinoamérica. Otro caso de importación como esotérica latinoamericana es el Instituto Filosófico Hermético, también de tradición Rosacruz, fundado por el chileno Darío Salas Omer, y donde se considera que los Rosacruces serían herederos de extraterrestres dotados de capacidad para liberar al Dios inhabitante de cada hombre. Esto es parte de su página, ¿no? Es decir, o sea, ya aquí encontramos ya este vínculo con lo New Age, ¿no? Bueno, no me voy a detener ya en las siguientes corrientes o complejos, pero más o menos los voy a mencionar, ¿no? Porque, para no extenderme muchísimo. Hay alquimia, ¿no? En el franquismo, este personaje del lado derecho, José Gifreda, que hay poca información, pero se sabe por testimonios que tenía una importantísima biblioteca esotérica, primeras ediciones de las obras clásicas, ¿no? de la alquimia. El único testimonio que yo he encontrado está en el archivo de Juan Eduardo Cirlot, y es este horóscopo que le realizó en los 60s al escritor barcelonés. No se sabe, dicen que llevaba diarios, porque practicaba la alquimia, y entonces que llevaba diarios de su transmutación, pero suponemos que se perdió con todo y la biblioteca. El vínculo con América Latina es que se supone que uno de sus últimos alumnos fue un argentino, Carlos Corcul, que era miembro de la fraternidad universal, ¿cómo se llama? Perdón, de la Gran Fraternidad Universal, y que daba cursos de alquimia en Madrid. Después va a visitar a Cancelliet, y Cancelliet lo manda de regreso a España y le dice: si en España tienes un maestro alquimista, ¿no? Entonces lo contacta, supuestamente lo toma como alumno, pero al final parece que terminan peleados porque no le quiere dar los secretos de la alquimia, ¿no? Le dice: yo creo que tú deberías enfocarte en la astrología, ¿no? Y eso para él fue algo muy, muy importante, porque parece que esto motivó la disolución de la biblioteca a la muerte de Gifreda. ¿Qué más? Hay antroposofía también, a partir sobre todo encontrar información de la pedagogía Waldorf, ¿no?
refieren que en 1967 se reúne un grupo también en este contexto criptoesotérico, en que leían las obras de Steiner, y luego ya van progresivamente. En esta época de finales de los 60s y 70s, dependen del boletín mexicano, del boletín de la Asociación Antroposófica Mexicana, pero después ya una vez terminado el franquismo, van a ir directamente a Alemania a estudiar. También en esta idea de academización de lo esotérico, ¿no? Pues muchas propuestas editoriales a partir de los 70s. Yo tomo a Cirlot como un pionero de la introducción de estos autores, de los tradicionalistas y de los eranistas en España. Después está la editorial José J. de Olañeta, con esta colección de Sofía Perenis, o Pequeños libros de la sabiduría. Luego Paidós Orientalia, que Paidós nace en Argentina, pero cuando viaja a Barcelona en el 79, ahí nace esta colección Orientalia, que es donde aparecen todas estas obras, ¿no? Y no es bueno, al menos lo que he encontrado, es que no se habla como de un interés esotérico, ¿no? Sino un interés como de presentarlos como ciencia de las religiones, ¿no? Aunque pues nosotros sabemos que los contenidos ahí están latentes. Luego también está esta importante labor de La Puerta, otra revista tradicionalista. Y por último, la editorial Kairos, que sí tiene, o sea, sí hace explícito su vínculo espiritual. Su fundador es Salvador Paniker, un filósofo indo-español. Y pues todas circulan en Latinoamérica, ¿no? En la actualidad. Sobre el New Age, bueno, por ejemplo, Salvador Paniker, ¿no? Hace el prólogo a esta edición de la Conspiración de Acuario, que es la que puso de moda, digamos, en los 80s, esta idea de muy antigua, ¿no? De la era de Acuario. Y encontramos la traducción de la editorial Kairos en 1985, o sea, poquito después de que se hiciera famosa, con un prólogo de Paniker en el que se suscribe, ¿no? O sea, todo lo que dice esta versión New Age de la cultura, y se adhiere como parte de esta conspiración para cambiar la mentalidad y evolucionar espiritualmente con la sociedad. Sobre el New Age, bueno, antes de pasar a lo último, el New Age en su segunda etapa, ¿no? O sea, como ya prácticas, yo creo que no hay mucha información, ¿no? O sea, la mayor parte que he encontrado proviene de medios cristianos asustadísimos por las deformaciones espiritualistas, ¿no? De tipo New Age, entonces faltan estudios serios, ¿no? Pero sí lo que he visto es que sería más un fenómeno del 21, ¿no? Ahí como que se amplía a partir del YouTube. Muchísimos canales de astrología, lectura de tarot, talismanes, canalizaciones, o sea, muchísima información. Y aquí hay una importante como consideración, ¿no? Sobre todo en esta idea de vínculo España-Latinoamérica, que les decía como que se van a alejar y que cada quien va a retomar sus propias tradiciones. El New Age en México hay un ensayo que me pareció interesante que hace como hincapié en esto, ¿no? México es uno de esos países exotizados por el esoterismo. Entonces, los mexicanos New Agers van a regresar a esa propia tradiciones antiguas, no como un proceso contracultural, sino como un proceso de implantación o de consolidación de identidades nacionales, ¿no? Entonces es importante como también como coordenada. Y pues ya por último, como después de la revisión de todo el material, me parece que hay tipos de relaciones, tipos de vínculos entre España y Latinoamérica que podrían estudiarse o podrían clasificarse provisionalmente de esta manera. El primero, que es el más esotérico,
es la mitificación del espacio, que veíamos también en Antonia, ¿no? En el caso de Miguel Serrano, con los Andes. Yo he visto, y por los trabajos también de Alejandra, sobre la Atlántida, ¿no? O sea, que es la civilización. El Yucatán y el Perú son atlantes. Luego, en una visión New Age, los volcanes mexicanos son símbolo de la decadente era de Piscis porque están dormidos, ¿no? Y eso es símbolo de que la conciencia mexicana espiritual está dormida, y entonces esto es muy fuerte, ¿no? Pero la matanza del 68 es vista en una novela New Age como un ritual de sacrificio a Quetzalcóatl para poder despertar a la humanidad, ¿no? En España se mitifica como este crisol de la cultura latina, como crisol de las tres religiones, ¿no? Esta mitificación de Montserrat y el Grial, y en últimas fechas más New Age, Ibiza parece que es un centro importante, ¿no? de desarrollo espiritual. Luego hay otra categoría que puse, que llamé perennialismo comparativo, que es en esoterismo hablamos más bien en la esoterología hablamos de priscateología, ¿no? Estos grandes listas de sabios iniciados que han mantenido la tradición viva, ¿no? Entonces se incorporan autores y textos latinoamericanos, se incorporan a esta lista de sabios autores españoles. Luego está esta tercera categoría, que espero que no lo haya hecho tan mal, porque Alejandra la ha estudiado muy bien, que creo que hay una tensión más bien entre qué colonialismo sí, qué colonialismo no. No sé si se puede hablar de anticolonialismo, ¿no? Pero ahí citaba estos ejemplos que me encontré, ¿no? La relación de la masonería marroquí con la latinoamericana, Vasconcelos con su idea de Unión Iberoamericana sin imperialismos, y también esta idea de España civilizadora, ¿no? Que nos presta herramientas de emancipación a los latinoamericanos. Y otro autor guatemalteco que dice que justamente el catolicismo español es lo que nos mantiene atrasados, ¿no? en Latinoamérica, y que hay que romper con eso. También una característica no esotérica, pero importante, que es el mercado editorial, ¿no? O sea, abrir el mercado hacia Latinoamérica o España es fundamental para mantener vivas estas empresas que se mantenían no solamente de publicar estas colecciones esoterizantes o esotéricas propiamente, sino muchos, o sea, vínculos con la educación, con la SEP, en México, con otras temáticas. Al final ya meten todo New Age, ¿no? Pero bueno, es importante también porque eso es una parte, es una forma de vinculación, ¿no? Entre los países. Y al final me parece que esta es una tendencia rupturista, ¿no? Entre, ya sobre todo hacia el final, como de decir, acabemos con estas tradiciones. O sea, yo creo que proviene también de este carácter rupturista y heterogéneo del que hablaba Bubelo, ¿no? Hacia después de la Guerra Mundial. O sea, cómo realmente cada movimiento se va a ir atomizando, ¿no? Y bueno, aquí citaba el caso de España, de los alquimistas de Gifreda, que juzgan a este argentino Corcul y por ende a los posibles alquimistas latinoamericanos como charlatanes directamente. Y pues eso es lo que quería mostrarles. Muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias, Karen, por tu exposición, tu aporte. Y yo creo que dado el hecho de que somos pocas personas que estamos acá en la reunión como sincrónica, digamos, podemos dar paso a preguntas, comentarios, reflexiones en forma libre, y vamos dándonos la palabra. Yo voy a comenzar con una consulta que viene de mi ignorancia en este terreno, y es que tú mencionaste un autor que en algún minuto fue muy visitado y muy importante para mí, que es Gastón Bachelard.
Por supuesto, yo lo ubico un poco más en la línea de la historia de la ciencia. Si no soy totalmente ignorante, él es uno de los maestros de Canguilhem, y Canguilhem es el maestro de Foucault, y Bachelard, algunos de sus escritos como filósofo, están en la línea de la metodología, de la filosofía de la ciencia. Entonces, yo conozco su obra con los elementos, con el agua, el fuego, la tierra, pero no tengo un horizonte para incorporarlo a Jung y al esoterismo. Entonces, no sé si puedes decir algo de eso para aclararme. Sí, pues muchas gracias por este dato, por esta precisión, ¿no? Pero sí, yo la había estudiado en el caso de Jorge Cuesta, uno de los contemporáneos mexicanos, ¿no? Que él se basa en un libro de 1910, me parece, 11, sobre el espíritu, ¿cómo es? Creo que sí es el espíritu científico, pero que hace una lectura como en términos sí psicológicos, ¿no? O sea, de desarrollo como mental de la alquimia, ¿no? Entonces, Cuesta está trabajándolo así. Y para mí, o sea, a partir de ese conocimiento parcial, ¿no? De Bachelard, porque yo también lo conozco más por esto de la ciencia, es como, para mí se vincularía con estas explicaciones psicologistas, ¿no? De lo esotérico, ¿no? Que el más famoso, por supuesto, es Jung. No Ya. sé si No, te sí, ayuda. total, es que me queda claro, es como, igual es un fenomenólogo, o sea, las otras cosas de los elementos son bien fenomenológicas, entonces entiendo como la cuestión del arquetipo, pero Ujú. está bien, por ahora así como para hacer horizonte, me parece que está estupendo. Claudia, yo creo que tú misma puedes como hacerle la pregunta a Karen. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por tu trabajo, Karen. Al principio de la ponencia, cuando hablabas del esoterismo del siglo XX, mencionabas la articulación con ideologías radicales, los modelos educativos, y ahí me quedó como la duda, si me podías explicar un poquitito más eso, dar algún ejemplo. Sí. Ahí me refería, por ejemplo, a Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos, ejemplo de implantación, o sea, de una preocupación por transmitir a través de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? También Trincado, el movimiento de Trincado es una escuela a final de cuentas, ¿no? También la teosofía tiene escuelas, la masonería tiene escuelas, ¿no? Entonces, sí, es como para un mecanismo para poder transmitir todo este conocimiento que a final de cuentas el esoterismo es eso, ¿no? Un tipo de conocimiento del mundo, de la tradición, de nosotros mismos, ¿no? Y entonces como la insistencia en que debe haber un método, en que alguien sabe más que otro, con qué maestro te afilias, ¿no? Algo así, no sé si te ayuda. Sí, mi otra pregunta, aparte de Hanegraaff, ¿qué otros autores recomendarías como para trabajar el siglo XX, el esoterismo del siglo XX? Yo creo que la mayor parte es que de alguna manera lo tienen que tocar, ¿no? Pero creo que el especialista, o al menos el que yo conozco, sí es Hanegraaff. Luego me parece que Sedgwick también el estudioso de la corriente sufí. También ha hecho incursiones importantes, sobre todo un artículo que trata sobre las táricas o las órdenes sufís en Latinoamérica, justamente en esta. ¿Quién más podría ser? Marco Pasi, ¿será? No sé si me ayudan también mis, mis compañeros en esto, ¿no? Yo te recomiendo, ahí perdón, hay académico, me parece que es sueco o noruego. Holm, ay, ya se me acaba de ir su nombre, ahorita te lo busco, que él incluso plantea ya la necesidad de hablar de complejos discursivos en vez de corrientes. En el siglo, Granholm, ahorita te lo pongo. O sea que las corrientes esotéricas se vuelven complejos discursivos. ¿Kenneth Granholm? El Kenneth Granholm, sí. Perfecto, gracias. Las generaciones jóvenes ya andan en eso, sus intereses.
la posmodernidad y los medios, lo que decían ahí del YouTube, ya todo eso también. Las series, ¿no? La música, cultura música. popular. Es que aquí ya cultura popular. Sí, es verdad. Sí, ¿Se puede decir algo? por favor. Sí. Bueno, no, por un lado quería felicitar a Karen por su exposición. Me parece muy completa, muy abarcadora y pues presenta las principales líneas de corrientes esotéricas en España en interconexión con lo latinoamericano. Y me gustó mucho, sobre todo, bueno, entre varias cosas, ¿no? Pero lo que es la mención y el señalamiento del papel de Josefina Mainadé, porque es una autora con una gran cantidad de obra, ¿no? Y sin embargo, como está entre España y México, porque básicamente entre estos dos países fluyó, aunque no exclusivamente, porque tengo entendido que su hermano, por ejemplo, también estuvo vinculado con Chile y demás, ¿no? Pero bueno, en el caso de Josefina Mainadé, tiene una gran cantidad de textos, están toda esa serie de grandes maestros espirituales de la humanidad, que es como una versión muy particular de ella, de lo que había hecho Eduardo Chiré con los grandes iniciados, solo que en versión española, ¿no? Añadiendo además nuevos nombres y con un sentido lírico muchísimo más amplio, ¿no? Que a mucha gente pues, no le gusta tanto porque son más de la información que del lirismo, pero bueno, eso es gusto de cada quien. Y luego esa otra colección que hizo de tradición sagrada de la humanidad, en una serie de libros muy bonitos que aquí publicó la editorial Diana, ¿no? Y que es realmente una joyita editorial, ¿no? Entonces, por ese lado me parece bien, más una serie de novelas propias que ella escribió, como Asura Maya y otro texto que se llama Grandes Faraonas de Egipto. Vean ustedes el elemento feminista ahí en ese título, ¿no? Entonces sí es una gran figura a la que debemos poner atención y me da mucho gusto que Karen pues se haya fijado en ella, ¿no? Así que no sé si quieres agregar más, Karen, de Josefina Mainadé para que sí, perdón, ¿no? Que ha sido difícil encontrar información, ¿no? de ella. Todavía se pueden descargar versiones recientes, casi todas en ebooks, ¿no? De estas tradiciones, más bien de estas colecciones en las que participó, que es una de las que me parecería como más interesante estudiar en un futuro, ¿no? O sea, en el siguiente paso, que es ya la profundización de cada uno de los elementos o de este vínculo entre España y Latinoamérica. Me sorprendió mucho, me gustó como encontrármela porque no la conocía, ¿no? Entonces sí, coincido con usted en que la presencia, o sea, la forma de su escritura quizá es un poco densa, ¿no? Pero sí fue como muy importante, ¿no? O sea, al menos en los estudios que no la tratan a ella, pero que hablan de la sociedad teosófica, sí es reconocida como la gran erudita, ¿no? Aparte hay como una especie también de mitificación de que la sociedad, la rama Arjuna de la sociedad teosófica, fundada por su madre en 1908, se funda justamente cuando nace ella, ¿no? En 1908. Entonces, como que esta aura de gran sabia también ella, ¿no? Y me parece desde los estudios feministas como algo muy importante, ¿no? Sí. Sí, ella ya era tercera generación, porque aunque sus papás fueron teósofos fundadores muy importantes, su abuelo, creo que su abuelo materno,
había sido, por otro lado, fundador de espiritismo en España. Entonces ya era como una cola larga la que se arrastraba. Y también, bueno, su hermano fue teósofo, o sea, él sí tiene un archivo, ¿cómo se llama? Una carpeta en el archivo español, ¿no? Por eso se tuvo que ir a Chile y me parece que trabajó en la editorial Ercilla. Y él se vinculó con Sendra para poder difundir a Krishnamurti en esa época, en los 40, me parece. Sí, la familia Mainadé es muy importante. Gracias, doctor Chávez, gracias, Karen. ¿Alguna otra pregunta o reflexión, comentario? A mí, bueno, yo quiero agradecer a Karen por la presentación. Yo siempre aprendo mucho de ella, ¿no? Entonces, esta presentación me dejó muy entusiasmada porque creo que abre como vetas, ¿no? Para seguir ese rastro y vínculo entre, las corrientes esotéricas entre España y América Latina. Y no sé si nos podría ampliar un poco más sobre las publicaciones, ¿no? O sea, cómo percibe ella las publicaciones, en este caso presentó las teosóficas, su circulación para América Latina, no sé, algo si nos puedes como... Es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Solo es para, para hablar de los vínculos entre España y Latinoamérica. Por ejemplo, saber qué autores latinoamericanos estuvieron publicando en ese tipo de revistas, no sé. Y hay estudios, hay consideraciones, pero yo creo que es un trabajo por hacer, ¿no? O sea, hay que conocer porque hay listados, ¿no? De los que participaban y que publicaban en las revistas teosóficas, pero no todos los casos se dice de dónde era, ¿no? Entonces es importante, o sea, es un trabajo, ¿no? Para poder hablar como con propiedad, ¿no? de todos estos vínculos. Sé, por ejemplo, que ellos por ejemplo, el Loto Blanco, ¿no? Que justamente en el título dicen que van a establecer este vínculo con Hispanoamérica. Ellos sí incluyen autores, ¿no? Ahí yo creo que podrías empezar por ahí, ¿no? Ver la lista de autores que colaboraban allí y a partir de ahí ver si después publicaban en Sofía o en otras, o publicaban algunos libros que no creo, ¿no? De las colecciones, pero sí creo que empezaría por el Loto Blanco, que empezó a publicarse en 1917. Luego hay otro, ¿no? O sea, todo esto de las ya eranistas, ¿no? Del movimiento editorial, que ese sí, o sea, por ejemplo, Sendra, ¿no? Que nos da mucha información sobre qué pasaba con estas editoriales, con Ercilla, con Kier, con Orión. Parece que la que hacía la edición, el trabajo editorial, que implica muchísimo dinero, era Kier, ¿no? En Argentina. Y que ellos les pasaban a Orión y me parece que Ercilla en algunas colaboraciones que tuvieron, les pasaba ya el trabajo, ¿no? Para que lo imprimieran. Entonces es interesante, ¿no? O sea, porque parecería como que todas están en el mismo nivel, como que todas participan de la misma manera y no es así. Y pues no sé qué más decirte porque en serio creo que se necesita profundizar y no hay mucha información, no le hacen mucho caso a esto. Sí, bueno, a mí me parece, por ejemplo, que es como todo un mundo, ¿no? El mundo de las revistas, desde ver cómo se editan, cómo circulan, quién escribe, pero además ver cómo estos discursos esotéricos se van implantando como, no sé, dentro de una editorial como Ercilla que no se caracteriza propiamente, o ya me dirán los compañeros chilenos, no se caracteriza propiamente por ser una editorial como Kier o como Obelisco, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que Ercilla publicó los cuentos de Barro de Salarrué, ¿no? Por ejemplo, y también publicó varios textos del núcleo fuerte del APRA, ¿no? O sea, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez
publica ahí un texto sobre América Latina que recupera mucho a Vasconcelos. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo este tipo de narrativas se pueden ir intercalando para de alguna forma divulgar ciertos tópicos esotéricos, ¿no? Ya más secularizados, ya sin llegar tanto a los discursos religiosos. Bueno, era eso nada más. Me encanta. Macarena, por favor. Gracias por la charla, para mí me encantó. Bueno, y como siempre digo, aprendo mucho y tuve la suerte de estar en Salamanca en ese archivo, pero de curiosa nomás entré, antes de interesarme en estos temas, pero bueno, igual me hicieron un tour y todo. La cosa es que estaba lo de Ercilla, justamente en esos años, a ver, sobre todo que empiezan a llegar los exiliados del APRA, empiezan a llegar en los 30, ¿no? Pero yo diría que 34, 35, ya cuando viene Krishnamurti a Chile, por lo menos que es lo que conozco más, estaba como en un pic, ¿no? Y la dirigía uno de los directores era Luis Alberto Sánchez, justamente. Y como él metía a trabajar a los otros exiliados, tenían que producir muchos libros. Entonces eso coincide con lo que comentas tú, es re interesante porque él dice en sus memorias, publicábamos mucho y traducíamos mucho, pero mal. Pero lo hacíamos nomás. Entonces les debe haber llegado de Argentina, entonces hacían como copy-paste, como fuera, llegaban a publicar 200 libros en un mes. Era una locura. Entonces el catálogo, hay algunos que no está todo, ¿no? La Biblioteca Nacional, pero es súper variado y también proyectó muchas colecciones que nunca llegaron a hacer. O sea, está la Biblioteca Peruana, Boliviana, hubo un montón de cosas que tuvieron 1 o 2 libros, pero la cuestión esotérica yo creo que hay más, o sea, por lo menos las charlas de Krishnamurti sí se publican ahí, ¿no? Y había que explorar cuál es otro, ¿no? Porque el catálogo en esos años es súper amplio y traducía cualquiera y traían de afuera. Además que hay otro tema, lo de los derechos no era tan complicado como es ahora también. Entonces es interesante también pensar toda esa conexión material también, ¿no? Que hay. ¿No? Más allá de lo ideológico o de si estaban realmente ahí con lo teosófico, uno se va encontrando con cosas. O sea, por ejemplo, ayer estaba leyendo que Mariátegui hace una crítica de Eguren y se mete con Maeterlinck y habla de la teósofo, y después en otra crítica, Serafín del Mar, no, el hermano, como que hace una crítica a Annie Besant por ahí. Hay cositas, ¿no? Que aparecen, porque como todos ellos aparecen en Chile por todos esos años, van publicando, ¿no? Entonces está esa red. Me hiciste acordar que justamente ahí en Ercilla publican Ercilla y Biblioteca Orientalista de Mainadé, una reedición de este libro, no sé si a ese te referías, el de Annie Besant. Puede ser, ¿cómo se llama? Sí, creo que es ahí. Sí, o sea, sí hay vínculos, no sé qué tanto, y también qué tanta implicación esotérica hay, ¿no? Pero tampoco, pero hay que mirar. Sí. Sí, no, voy a empezar cuando mire, te comparto información. Muchas gracias. Una cosita que me acabo de acordar para Karen, tal vez ya lo tengas en tu lista, el caso de Eduardo Alfonso, que fue uno de los discípulos de Mario Rosso de Luna, pero Eduardo Alfonso era médico. Entonces va a ser muy importante en la divulgación de la teosofía, y luego con Franco lo van a encarcelar tanto por masón como por teósofo, y ahí va a escribir un libro que se llama algo así como La masonería desde la cárcel, ¿no? Una memoria muy interesante, y además tiene un montón de libros porque él se volvió naturista y entonces luego se escapa de la cárcel y se viene a América Latina, y entonces se vuelve uno de los grandes difusores del naturismo en su época, ¿no? Entonces por ahí es que va a tener toda una serie de obras, más otras. Entonces es uno de esos grandes nombres. Yo diría que junto con Josefina Mainadé, digamos, es como de esos españoles que se vienen para acá. Y entonces, bueno, no sé si Karen lo conocía, pero si no, pues ahí les paso el nombre. Sí, no tenía noticia de... Bueno, muy importante, con mucha obra, muchos libros. Gracias. Sí.
Oye, para hablar de por lo menos dos países, España y Chile, en la historia del siglo XX, es inevitable hablar como de los dictadores. Entonces, por lo menos para Chile, tenemos claro que Pinochet, a pesar de declararse un católico ferviente y defensor de la civilización occidental y todo aquello, sí era un aficionado como a la astrología y a las recomendaciones esotéricas, y tenía sus brujas y tenía su astrólogo, incluso hay quienes sostienen que la fecha del golpe tiene una justificación en la astrología y en el esoterismo, pero al ser Franco un dictador tan nacional catolicista y contrario a la masonería, no sé, ¿hay algún tipo de investigación sobre la persona de Franco y lo esotérico? Ay, ¿O, es que sí hay, o pero estoy creo que diciendo algo muy absurdo y me pueden como... para nada. Para nada. Es algo que yo también me preguntaba mientras lo estaba haciendo, y pues por el tiempo y eso quizá no profundicé tanto, pero lo que me encontré en esta primera etapa de la investigación es que es una cosa más mítica también, o sea, es como Franco, un fascista, y entonces reivindicado por grupos fascistas que sí son esoterizantes o esotéricos, ¿no? Pero no he encontrado, o sea, al menos la producción como académica sobre Franco no ha arrojado esa relación, ¿no? O sea, tan clara con algo de... Ahora que te lo comentaba, perdón, me recordé de que hay un cuadro famoso que es Francisco Franco de Caballero Templario. Ah. Pero esas cosas, ¿no? Pero al menos no conozco, ¿no? Igual no me atrevo a decir que no exista, pero pero sí yo diría que es más una cuestión posterior y no tanto de que él estuviera vinculado, ¿no? Con esas ideas. No sé qué tanto, Gracias. por ejemplo, esta de la visita de Hitler, él supiera o algo, estuviera informado, tuviera intereses rosacruces o gnósticos, o sea, también es que todo es como un campo nuevo, ¿no? Para poder trabajar. Gracias por la pregunta. Ah, eso no sabía. El comentario, no sé si lo leen. Franco usa a modo de talismán la palabra Víctor, construido por una bruja en Marruecos, pero no sé de dónde vendrá la información. O sea, sé que todo eso está circulando. Hay un libro así como Franco Top Secret, que no me ha llegado, pero es desde el punto de vista de los creyentes, ¿no? O sea, de los émicos, de los que están dentro de lo esotérico y no tanto de los que lo estudiamos. Gracias. Podría agregar ahí que lo que más se ha revisado de Franco es la relación con la masonería y su posicionamiento antimasónico, ¿no? Eso es lo que más se ha trabajado, que es lo pertinente para él. Y en el caso de los latinoamericanos, ya que de los dictadores esotéricos, digamos, no interesados, sino realmente, digamos, vinculados, tenemos dos casos muy tristes, por ejemplo, en Centroamérica, que es el de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, en los años 30, ¿no? Responsable ahí de toda una famosa matanza de más de 30,000 personas en su momento. Y luego en Costa Rica, el caso de Federico Tinoco. Costa Rica en ese caso es interesante porque ha sido el único golpe de Estado en su historia, ¿no? Y correspondió a Federico Tinoco, que estaba vinculado con el espiritismo e indirectamente con la Sociedad Teosófica. De hecho, su esposa, María Fernández de Tinoco, sí fue un personaje notable de la Sociedad Teosófica de allá. Entonces, esos dos dictadores en Centroamérica, Tinoco y Maximiliano Hernández Martínez, son ejemplos, digamos, de políticos estrechamente vinculados, porque no era así como que les gustaba la astrología, sino que habían participado, se movían en esos medios, y de hecho van a canalizar buena parte
de esos grupos para su trabajo político incluso. Muchas gracias, doctor Chávez, por su aporte. Y bueno, en nombre del tiempo y la duración estimada de estos encuentros, te reitero, Karen, un agradecimiento muy caluroso, fraterno de nuestra parte, y me hago el deber también de, bueno, seguir agradeciendo a Alejandra Galicia por su empeño, por su persistencia, y a estas dos instituciones que nos apoyan, que son el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y nos encontramos el próximo jueves a las 4 de la tarde con nuestra penúltima reunión, y anuncio desde ya que este ciclo va a ser cerrado con una exposición del doctor José Ricardo Chávez sobre esoterismo en una perspectiva comparada, el jueves subsiguiente a la próxima semana. Y bueno, muchas gracias a todos por estar y por construir este espacio. Alejandra. No, perdón, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Karen. De verdad estuvo súper bueno. Y pues nos vemos el próximo jueves. Igual a las 14 horas de Chile, las 13 de México. 16, a las 4 de la tarde de Chile. Siempre con los horarios, los 16 de Chile, las 13 de México. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Bye. a todos. Chao, Adiós. gracias. Adiós.